Episodio especial: la producción de papa en León y la industria de la refrigeración en el Bajío durante las primeras décadas del siglo XX. Desde el Archivo Histórico Municipal de León, Tertulia Podcast y el Archivo Histórico presentan al Dr. Óscar Sánchez Rangel y al Dr. Guillermo Aranda Lozano. Me gustaría comenzar platicándoles cómo surgió el tema, cómo resultó que hacer una investigación sobre la papa consideramos que era un buen problema de investigación. Pues fue hace ya muchos años cuando estaba revisando hemerografía, periódicos de la década de 1920. Llegué justamente a ese fatídico año de 1926, que todos recordarán por la trágica inundación de León. Y viendo noticias de la época, me encontré con una noticia en el periódico Excelsior que decía lo siguiente: las pérdidas ocasionadas por las inundaciones en León, Guanajuato y regiones cercanas hará que la producción de papa disminuya considerablemente, pues como todos saben, León es el principal centro productor de la República. ¿No? Entonces, bueno, para mí sí fue como una gran sorpresa, sobre todo porque era un momento en que yo estaba estudiando el maíz y el trigo, ¿no? Los cereales básicos, la razón por la cual es legendaria la frase de granero de la República, ¿no? En ese momento yo me estaba encontrando además que después de la fase más violenta de la Revolución Mexicana, pues las cosas no andaban bien en el sector agrícola guanajuatense. La producción de maíz se había incrementado significativamente, pero la producción de trigo había caído fuertemente, que era el bien más preciado por su valor. Y en general en la prensa las noticias eran bastante pesimistas en torno al comportamiento agrícola del Bajío guanajuatense. Incluso ya salían noticias sobre el norte del país, sobre Sinaloa particularmente, diciendo que Sinaloa ya había desplazado al Bajío como granero de la República. Y peor aún, no quedaba las malas noticias en el sector agrícola, sino que parecía que eso también estaba afectando al sector agroindustrial, porque salía información en los archivos, en la prensa, acerca de cómo los molinos que procesaban el trigo pues tenían que parar, tenían que reducir las horas de trabajo por falta de materia prima, o incluso tenían que cerrar. En 1938, el muy conocido, famoso molino de Jalpa, que era uno de los molinos más productivos de la región, tuvo que cerrar, pidió permiso para trasladar sus instalaciones e irse a Tlaxcala, ¿no? La razón era la falta de materia prima por las malas condiciones de la producción agrícola del Bajío. Entonces, bueno, en esas condiciones me empieza a salir aquí en el Archivo de León, en el Archivo General del Estado y en la prensa, pues cada vez más información acerca de organizaciones de productores de papa en los años 20. Agrupaciones de cosecheros de papa, pronunciamientos de agricultores preocupados por los vaivenes del precio de la papa, también en los años 20. Otros problemas que salían, dificultades para traer la semilla de papa de importación, ¿no? Pedían la intermediación de las autoridades municipales o incluso de la federación para poder traer a bajos precios la semilla que venía de Estados Unidos. Plagas, ¿no? También era reiterado el miedo, ¿no? a las plagas. En fin, información de León y de Silao. Entonces, bueno, era evidente que ahí había algo, ¿no? Que había un fenómeno, un proceso que había que meterle el diente, que había que estudiar, porque se notaba que había tenido una impronta significativa, sobre todo en los años 20, 30 y 40. Ya lo que confirmó la conjetura fue la información relativa justamente a los eslabonamientos industriales, ¿no? Que fue una noticia muy positiva. Les recuerdo, yo estaba viendo ese
esas noticias pesimistas acerca de la caída de la producción de trigo y la disminución de la actividad agroindustrial. Y sin embargo, al mismo tiempo resulta que estaba creciendo la producción de papa y se estaba pensando y se establecían las primeras refrigeradoras, o sea, un proceso contrario a lo que estaba ocurriendo en el sector más tradicional del Bajío. Es decir, al mismo tiempo que había desindustrialización, había una incipiente industrialización, ¿no?, en el sector de la refrigeración. Lo que proponemos es que esa producción de papa no fue algo anecdótico, sino que es un cambio importante porque llegó para quedarse y sobre todo porque es un hito, es un punto de inflexión en el tipo de tejido económico muy tradicional del Bajío, ¿no?, de raigambre colonial. Es un cambio importante, ¿no? Y eso ocurre en las primeras décadas del siglo XX. O sea, empieza a transformarse el tejido tradicional del Bajío hacia la diversificación con la llegada de otros productos. No va a acabar esta transformación con la papa, pero sí es de los principales. Vendrá el chile, vendrá el melón, vendrán otros productos. Hay un proceso de diversificación y eso es lo que vamos a plantear en esta charla. Yo me voy a concentrar en ese asunto. La diversificación agrícola en el Bajío. Y Guillermo va a comentarles acerca del eslabonamiento industrial, o sea, a lo que condujo esa diversificación. No nada más se quedó como un producto final, ¿no?, de consumo inmediato, sino por las propias características de la papa, resultó que era necesario su procesamiento agroindustrial y el establecimiento de refrigeradoras que con el tiempo sirvieron a la papa y sirvieron a muchos otros productos, ¿no?, a la fresa, al melón, etcétera. Entonces, por eso, ahí hay un proceso incipiente de crecimiento del sector agroindustrial guanajuatense. Y es un periodo poco conocido, porque a nivel nacional hay más investigaciones sobre cómo creció la producción de papa en México en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Hay más estudios acerca de cómo con la Revolución Verde se perfeccionó el cultivo de papa en el mundo y México fue parte de ese proceso y la producción ciertamente se incrementó muchísimo más después de la segunda mitad del siglo XX. Pero lo que nosotros queremos plantear es que esa historia no comienza en la segunda mitad del siglo XX, sino comienza desde finales del siglo XIX y el Bajío, particularmente León y Silao, tuvieron los focos muy de una manera muy protagónica en ese proceso inicial de transformación de la agricultura mexicana. Entonces, las preguntas que nos guían en esta investigación son: ¿cómo fue el proceso histórico para explicar que hoy en día la actividad agroindustrial sea tan relevante en la economía de Guanajuato? Tiene raíces profundas. ¿Cuáles han sido los factores que históricamente contribuyeron a este proceso y qué factores lo han obstaculizado? Me gustaría comentarles brevemente, bueno, que la papa además ha tenido una influencia importante en procesos, en fenómenos no solamente de México, sino del mundo. La papa hoy en día es uno de los principales productos a nivel mundial, ocupa el segundo o el tercer producto en consumo humano. Eso tiene que ver con su gran valor nutrimental. Hay coincidencia en que un ser humano puede vivir una larga temporada solamente comiendo papa, por la cantidad y el tipo de nutrientes. Estoy exagerando, pero solamente para identificar, ¿no?, las propiedades de este cultivo y la actualidad, ¿no?, en su consumo. Hoy nos es muy familiar, no fue así siempre. Y en México no es de los productos que estén en la dieta más arraigada, fue un proceso, ¿no? Implicó también un cambio en los patrones de consumo y vamos a ver que este fenómeno del Bajío está muy ligado a eso.
El centro de origen de la plata, perdón, de la papa es el altiplano peruano. Los incas desarrollaron mucho el cultivo de la papa y de hecho desarrollaron una técnica para congelarla. Ya ellos le llamaban a esas papas congeladas chuño. La papa después llegó a la Nueva España, ¿no? A partir de 1519, pero no era de los productos más queridos, ¿no? Distintos estudiosos señalan que la papa se sembraba un poco en los cerros como un producto marginal y no entró a la dieta de uso cotidiano, sino tras muchos siglos. De aquí se fue a Europa y ahí tuvo una influencia fundamental. Demógrafos, historiadores económicos, etcétera, coinciden en la enorme importancia económica, cultural de la papa, ¿no? Hay una gran historiografía al respecto. Ustedes encuentran docenas de artículos y de libros en torno a la importancia de la papa en Europa. Le costó un poco de trabajo al principio. La papa no fue aceptada tan fácilmente, un poco por su aspecto, ¿no? Pensaban, la papa de hoy es muy diferente de la del siglo XVIII. Se ha ido transformando a través del fitomejoramiento. Antes era más chiquita, tenía muchos hoyos, la gente la asociaba con las enfermedades de la piel, entonces no se las querían comer. Para un sector muy católico, como es un producto, un cultivo que no aparece en la Biblia, ¿no? Los europeos consideraban que era demoníaca, ¿no? Entonces le tardó tiempo en volverse parte de la cotidianidad de las sociedades europeas, pero una vez que lo hizo, influyó mucho. Hay historiadores que sostienen que el crecimiento demográfico y la urbanización europea en los siglos XVIII y XIX está directamente asociada con la papa, ¿no? Digamos, hay discusión al respecto, pero hay quien lo argumenta y quien lo sostiene, ¿no? Bueno, aquí en México, en el siglo XIX, me remonto a ese siglo porque es el siglo en el que gradualmente la producción de papa se va a extender muy poco a poco en los cultivos y en el consumo mexicano. Por ejemplo, hay un viajero que vino a México en 1836, un alemán, Joseph Burckhardt, un geólogo minero, y decía esto: aunque se plantan papas, en México no se comen con frecuencia, están muy atrasadas comparadas con las nuestras en Europa, porque no se pone suficiente cuidado en su cultivo. En México solamente he visto algunas clases de unas papas pequeñas, redondas. Las grandes, con harina, y las papas largas no las encontré. Hay algunas otras referencias de estos viajeros, ¿no? que siempre comparando con sus referentes europeos, ¿no? Entonces les parecía a veces como poca cosa algunos aspectos que encontraban aquí en México, pero de todas maneras creo que sí refleja el hecho de que no era un cultivo muy difundido ni su consumo era tan popular. El cambio lo encontramos a finales del siglo XIX. En ese momento ya encontramos cultivos en el centro de México, en Veracruz y en el norte del país. Y particularmente durante el Porfiriato hay un cambio. Ahí les pongo un poco de gráficas, pero creo que son ilustrativas para ir viendo este cambio. No crean que tenemos mucha información estadística, ¿no? Un problema para los historiadores que nos dedicamos a estos asuntos de los cultivos es que las estadísticas disponibles para el siglo XIX y principios del XX son muy precarias, ¿no? No había algo como el INEGI que se pusiera a generar información. Hay que tomar de aquí, de allá, hacer estimaciones. Y bueno, algunos historiadores, Cecilia Zuleta específicamente, logró esta serie, ¿no? de datos del consumo de papa. Es una estimación, pero lo notable es que pues, sí se aprecia un crecimiento. Claro, esto hay que contrastarlo además con otras fuentes que iban indicando en la época que cada vez
la gente comía un poco más de papa, que se consumía un poco más de papa. Por ejemplo, hay una investigación, la zona productora sobre todo fue el centro y Veracruz, y en el centro Aguascalientes fue uno de los estados en donde se empezó a notar ese cambio, ¿no? Serrano, en su libro muy conocido de Haciendas y Ranchos en Aguascalientes, consigna ya datos muy claros del crecimiento de la producción de papa en algunas de las principales haciendas de Aguascalientes. Y luego este crecimiento pues siguió en el país y principalmente en el Bajío. Aquí les presento una serie, es así ya generada por el INEGI muy recientemente. Esta serie no existía hace 10 años. Esta serie la acaba de sacar el INEGI hace alrededor de 5 años. Es realmente oro molido, ¿no? Para el trabajo. Es una serie nacional de todo el país. Y como les decía, pues sí, a partir de los 40 es notorio el crecimiento, y sobre todo a partir de los 50. Ya no les puse toda la serie, llega hasta la actualidad. Sigue, la tendencia es creciente, ¿no? O sea, cada vez se cultiva, la producción de papa en México es mayor. El periodo que nosotros estamos estudiando empieza antes, para el periodo para el cual no hay datos, y nos seguimos hacia la década de los 20, 30 y 40. Aquí lo que quiero argumentar, lo que estamos tratando de argumentar Guillermo y yo, es que de esas cifras que ven en las décadas de los 20, de los 30, de los 40, una gran proporción era papa del Bajío. Cuando les digo gran proporción, hay algunos datos que señalan el 80%, ¿no? Hay datos más cualitativos, como con lo que empecé, ¿no? Diciendo en 1926, se sabe que el principal centro productor del país es León, ¿no? Ahí pues no tengo el dato concreto, sino es una información pues más bien de carácter apreciativo, ¿no? Entonces, pero lo que sí sabemos es que en esas primeras décadas del siglo XX, la producción de Silao y de León fue protagónica. Y no con dificultades en términos del consumo, era un producto para el consumo interno. En este proceso de diversificación de la producción agrícola de México, buena parte de los nuevos cultivos fueron para exportación, pero otros, como la papa, se dedicaron al consumo interno y se fue abriendo paso poco a poco en el gusto de los consumidores. Todavía en 1954, por ejemplo, se llevó a cabo la primera Convención Nacional de Productores de Papa. Y ahí el representante de la CNC, de la Confederación Nacional Campesina, dijo: México es un país mal alimentado, entre otras cosas porque no come papas, a diferencia de Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y Holanda. Entonces los productores se quejaban a mediados del siglo XX de que el consumo de papa era todavía bajo en México. Un asunto que estamos examinando, Guillermo y yo, es que el crecimiento de la producción de papa en León en este periodo está muy ligado a las transformaciones que estaban ocurriendo en Estados Unidos. Vamos a ver que es un fenómeno, un proceso muy vinculado con Estados Unidos por varias razones. Una de ellas es porque en Estados Unidos se interesaron en el mejoramiento de los cultivos desde mediados del siglo XIX. Había ya recursos públicos destinados al estudio científico, el fitomejoramiento de los cultivos, y entre ellos la papa tuvo un lugar protagónico. En Estados Unidos el consumo de papa fue arraigando a una velocidad mayor y desarrollaron distintas variedades de papa a finales del siglo XIX. A nosotros nos interesa esto porque la papa, la semilla con la que se realiza este fenómeno que estamos investigando, prioritariamente va a venir de Estados Unidos. Entonces, este fenómeno es posible en parte por estos desarrollos fitosanitarios, de fitomejoramiento vegetal que se estaban realizando en Estados Unidos. Particularmente, en torno a la papa, los trabajos más conocidos son los de este estudioso, Luther
Luther Burbank. El primer cultivo con el que tuvo éxito fue la papa y después desarrolló muchos otros cultivos, y ahí lo que me llamó la atención es que encontré que Frida Kahlo en 1931 se le ocurrió, tuvo el deseo de hacer una pintura sobre este individuo. He estado tratando de localizar información de qué la motivó, ¿no?, a esto. Admito que todavía no tengo una respuesta, pero en eso estoy. Me interesa mucho tratar de entender esas vinculaciones, ¿no?, entre los artistas y un fitomejorador como Burbank. Ahí desafortunadamente en esa pintura no aparece ningún cultivo de papa, sino que son otros con los que después se volvió todavía más famoso Burbank. Pero él, sobre todo, su fama tiene que ver con el desarrollo de la Russet Burbank, porque en el siglo XX va a ser la papa de mayor consumo y de mayor consumo industrial. Como ven, es una papa ya muy lisita, alargada, que permite justamente, facilita su procesamiento industrial, además de que tiene otras virtudes en términos de que resiste más plagas, consume menos agua, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un momento importante en el desarrollo de la papa. Y en Estados Unidos, finales del siglo XIX, hay un gran movimiento en torno a la papa. Se forman organizaciones nacionales de la papa, convenciones anuales para de los productores de papa. Hay una revista ya a principios del siglo XX sobre la papa, catálogos de maquinaria para papa, o sea, todo un fenómeno, un proceso que no se reduce nada más a lo económico, ¿no?, sino que tiene implicaciones sociales de grandes dimensiones. En donde ya encuentro por primera vez un dato más preciso sobre el crecimiento de la producción de papa en Guanajuato es en ese texto, en esa estadística de Alfonso Luis Velasco. Él admite que se trata de una estimación, pero lo interesante es ver, ¿no?, el predominio del maíz, del trigo, del frijol, sin duda, ¿no? No se cuestiona la condición de granero de México, pero ahí ya aparece la papa con un pequeño 3%, ¿no?, que irá creciendo con los años. Ahí lo que me llama la atención es que los lugares que consigna el autor en donde se estaba cultivando papa en Guanajuato a finales del siglo XIX, pues no aparecen ni León ni Silao. Era Allende, Comonfort, Hidalgo, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz y Valle de Santiago. Unos años después, Pedro González, en la famosa Geografía Local del Estado, también consigna ya una producción de papa, pero él sí ya identifica a León como uno de los productores, con una producción muy pequeña, pero que es el germen de lo que ocurrirá en las siguientes décadas. Y ya hacia 1939, digamos, para pasar un poco rápido al hecho concreto, otra publicación de la Secretaría de Hacienda, ahí ya se muestra un cambio sustantivo, ¿no? Ese informe dice que a la papa debe León su gran riqueza agrícola, que era muy inferior antes de implantarse este cultivo, pues anteriormente todas las tierras que ahora se siembran con papa se sembraban en su mayoría con maíz y frijol. Es un documento que ya claramente dice que la vida económica de León y también de Silao exagera, ¿no?, un poco, dice gira en torno a la papa. Pero si uno ve las estadísticas de ese documento, la mayor cantidad de carros de ferrocarril que salían de León y de Silao eran cargados de papa, ¿no? Entonces sí hay un fenómeno, ¿no?, muy notorio hacia los años 30. Bueno, ahora para cerrar mi participación, les quiero comentar sobre un caso específico que he encontrado recientemente y que nos ha servido mucho para identificar problemas específicos de los agricultores, en este caso de Silao. Probablemente conozcan a Fernando Robles. Él es muy conocido, o es más conocido, porque escribió La Virgen de los Cristeros, una novela relativa a los cristeros. Es muy conocida, ¿no?, entre los conocedores de la cristiada y de la novela histórica
de la cristiada, Fernando Robles ocupa un lugar siempre privilegiado, pero además escribió sus memorias, su autobiografía, que es ese libro que se llama Un surco en el agua, novela de una vida, publicado en 1970. Él platica desde su niñez, a principios del siglo XX, en el rancho Santa Faustina, en Silao, un rancho más o menos de 200 hectáreas que fue acrecentando su madre, y él en este libro asegura que su mamá fue la pionera en el cultivo de la papa. ¿No? Hay pasajes muy grandilocuentes donde él dice que a su mamá se le debería de dar casi como levantar un monumento, porque fue él quien tuvo la iniciativa junto con otros agricultores, pero principalmente su mamá, para empezar a sembrar papa, e indica algunas de las novedades. No nada más significaba, o este cambio fue dejar de sembrar trigo, maíz y meter papa, no, implica un cambio en el proceso de producción. Implicó la extracción ya en grandes cantidades de agua subterránea. Entonces implicó dedicar inversión a los pozos, y además va junto con el uso de energía eléctrica para extraer el agua. Entonces es un cambio importante en el proceso agrícola de la región. No sé si efectivamente fue la pionera, si fue la primera, eso ya a Guillermo y a nosotros, a mí lo pasamos a segundo plano. Lo que queda claro es que sí hay un fenómeno en Silao, y que además de la mamá de Fernando Robles, muchos otros rancheros de la región dedicaron cada vez más hectáreas de sus ranchos a la producción de papa, con el uso de energía eléctrica y de extracción de agua subterránea. Esta autobiografía da muchos datos, da ideas para seguir problematizando el fenómeno. Comenta sobre esta necesidad, estos incentivos que tenían los agricultores para sembrar otro tipo de productos. El precio era fundamental, ¿no? La papa por momentos tenía un precio más atractivo que los cereales básicos. Y también dice que los resultados fueron diferenciados. No a todos les fue tan bien, ¿no? Entonces nos plantea un panorama más en grises acerca de cómo fueron los rendimientos para estos agricultores. A lo largo del libro, el tono siempre es un tanto quejoso. Digamos, siempre está comentando que tienen encima la hipoteca, que su madre logró hacer estos cambios en la infraestructura del rancho gracias a un préstamo de la Caja de Préstamos, que fue el último banco, el banco agrícola que creó Porfirio Díaz, y que constantemente estaban con riesgo de perderlo porque no lograban, tenían dificultades para pagar el préstamo, pero finalmente lo lograban. Pero menciona que había otros rancheros de la región que no lo lograban, ¿no? Que el cultivo de papa no les funcionó, y entonces señala un fenómeno muy interesante en esto, y esto ocurre justo en el periodo más álgido de la Revolución Mexicana. O sea, este proceso de diversificación y expansión gradual de la producción de papa ocurre a partir entre 1910 y 1920. ¿No? Él explica cómo estaba la guerra de facciones, ¿no? Las facciones villistas, zapatistas, y su madre se preocupaba por no perder los cultivos de papa, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Cómo justamente en un momento crítico, que muchos historiadores consideran que en términos económicos a veces no hay como mucho que indagar, ¿no? Pues en realidad había cambios muy importantes que iban a transformar la región. Una constante en el relato es la vulnerabilidad de los cultivos frente a las lluvias torrenciales. Hay como tres pasajes en donde cuenta lo terrible que eran las lluvias torrenciales que arrasaban los sembradíos de papa. Señala también los desafíos para la mecanización del proceso. En su caso, ellos compraron
tractores, ¿no? Esta marca y también tractores Ford, ¿no? Este es el modelo de 1911 al que hace referencia Fernando Robles. Entonces, bueno, en términos del desafío para la investigación, es tratar de identificar hasta qué punto lo que nos está narrando Fernando Robles era algo que se podía generalizar hacia otros rancheros, o más bien estamos hablando de un caso muy particular, muy específico, ¿no? Un ranchero, ese fue además a Estados Unidos, a una de las mejores escuelas para aprender a utilizar esta maquinaria, ¿no? O sea, llega con un conocimiento adicional e intenta poner en práctica algunos cambios en el cultivo de la papa. Pero admite que muchos otros rancheros de la región no tenían esa misma facilidad en términos del capital y que más bien fueron durante este periodo absorbidos por rancheros como su mamá. En estos años su mamá compró ranchos de personas que no lograron pagar las hipotecas y que haberse metido en el cultivo de la papa más bien significó su quiebra. Para terminar, les quisiera hacer referencia a un par de pasajes de esta novela porque creo que son muy ilustrativos del fenómeno que les estoy comentando. Por ejemplo, en torno a la quiebra de los rancheros, dice Fernando Robles: por el hecho de que la irrigación de sus propiedades con bombas eléctricas y la introducción de la maquinaria los había arruinado, pues el cultivo intensivo, muy costoso, había resultado un desastre por la baratura de la venta de las cosechas. Y esta condición de la economía agrícola de los distritos irrigados en esta forma habría de ser la tortura constante de los granjeros y la causa de las continuas quiebras. Entonces, bueno, no toda la historia era tan positiva, y se va a sumar una más, que tiene que ver con la extracción de agua profunda. Es un agua muy salada, ¿no? Con muchos minerales. Entonces, en el mediano plazo, los productores comenzaron a ver que la calidad de sus suelos también estaba mermando. Entonces, es un proceso que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? León y Silao alcanzan niveles altos de producción, pero al mismo tiempo estaban desmereciendo la calidad de sus suelos, y son el tipo de suelos que se encuentran los agrónomos que vienen ya en los tiempos de la Revolución Verde y empiezan a hacer sus análisis y identifican justamente una calidad muy mermada de las tierras del Bajío, ¿no? Y entonces eso implica un desafío grande para la segunda mitad del siglo XX. Y termino con un párrafo más, si me permiten. Traía otros, pero con uno ya termino. Sobre las lluvias torrenciales. Le dedica varios pasajes a esto, con un tono de dramatismo, ¿no? Ahí, bueno, él finalmente es un novelista y le agrega ese tono dramático. Dice: esta es una inundación de principios de los años 20. Una de estas inundaciones se produjo cuando mi madre había realizado un gran esfuerzo y adquirido fuertes compromisos para las siembras. Era el mes de junio cuando comenzábamos a cosechar las papas, cuyo cultivo abarcaba unas 30 hectáreas. Pero en la madrugada ocurrió la catástrofe. Los bordes del río de un colindante nuestro no resistieron el gran caudal del agua que bajaba del gigante y se deshicieron arrojando todo el río sobre los campos. En pocos minutos, la mitad del rancho que mira al oriente estaba bajo el agua. La cosecha, que ya creíamos tener segura y cuyo producto nos iba a servir para cubrir nuestras deudas y darnos una buena utilidad, se convirtió en breve tiempo en lodo. Una vez más, el río hacía una de sus criminales jugadas y nuestras esperanzas se iban en las aguas amarillentas de la inundación. Bueno, son las sombras, ¿no?, de este proceso, que como todo proceso histórico, pues es variopinto, ¿no? Pero yo creo que de cualquier forma muy interesante. Y ahora Guillermo va a comentarles la segunda parte de este fenómeno relativo a los encadenamientos agroindustriales. Si quieres, muchas gracias, Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un agradecimiento también
por esta oportunidad de presentar estos avances de esta investigación. Para continuar precisamente estos aspectos que hemos estado trabajando en los últimos meses, llegamos precisamente a establecer una ruta de ciertas preguntas que habría que tener en mente como para identificar precisamente hacia dónde apuntalan esta producción de la papa y por qué fue importante la aparición o la introducción de estas plantas refrigeradoras en el Bajío. Nuestra pregunta precisamente es tratar de ubicar aquellas condiciones, aquellos factores que intervinieron precisamente en que la aparición de estas refrigeradoras apuntalaran precisamente la producción de papa en el Bajío y la comercialización hacia otras entidades del país. Básicamente lo que nosotros hemos identificado, como bien lo señaló Oscar, es que es parte de un proceso mucho más complejo. La introducción de estas refrigeradoras lo que va a generar básicamente es la creación de este tejido industrial incipiente durante estas décadas, pero que va a ser básicamente un gran promotor del desarrollo industrial del Bajío hacia las décadas posteriores. Ante este crecimiento de la producción de la papa, como bien lo señaló Oscar, durante la década de 1920 y 1930, los productores enfrentaron una serie de problemáticas que precisamente les llevaban a pensar en aquellas estrategias que les permitieran no ver tantas pérdidas en la producción. Tener la capacidad suficiente de almacenamiento, ya no tanto en estas bodegas ordinarias, sino en aquellas que tuvieran las condiciones necesarias para que el producto se conservara en buen estado y así no enfrentar grandes pérdidas, tanto en la producción como en la inversión que estos llevaban a cabo. Encontraron precisamente desde estos años en la cadena de frío algunas prácticas o estrategias que les iban a permitir o garantizar la conservación del producto a través de lo que viene siendo el almacenamiento, el transporte y la distribución. Y encontraron en la refrigeración o en estas plantas refrigeradoras la posibilidad de almacenar una gran cantidad de la producción y que esto les permitiera seguir creciendo dentro de la comercialización del mercado y sobre todo evitando perder la cosecha ante las circunstancias ya sean climáticas o del mismo mercado, ¿no? Así se puede señalar que la diversificación de los cultivos abre a través de las refrigeradoras un proceso de producción en donde implica precisamente un crecimiento del tejido agroindustrial y que contribuye a la generación de un mayor valor a la producción y a la transformación del tejido dentro de la región. Bien, ¿cuáles son o qué hemos identificado hasta el momento estas condiciones o estos factores que precisamente llevaron a establecer plantas refrigeradoras en el Bajío? Básicamente son estos 5 aspectos que hemos localizado, en donde el principal es esa necesidad de conservar la papa como la principal estrategia de poder mantenerse como una competencia fuerte en el mercado, en la producción y seguir manteniendo ese lugar como el lugar de mayor producción en el país, ¿no? Si bien estaban estas condiciones todavía durante la década de 1920, donde las bodegas ordinarias tenían el papel protagónico, es durante estos años que los agricultores deciden dirigirse con las autoridades federales para llegar a un acuerdo y establecer una cooperativa que les permitiera precisamente establecer una planta refrigeradora en el Bajío. Si bien estos acuerdos o estas charlas comenzaron a darse desde principios de la década de
de 1920 no fue sino hasta finales, por allá de 1928, 1929, cuando logró concretarse el proyecto. Esta planta refrigeradora se situó a un costado de la estación de ferrocarriles, en donde precisamente tenía también un punto estratégico que era la forma de facilitar el almacenaje, el traslado de la papa hacia otras entidades del país. Esto también ayudó precisamente a que los productores no estuvieran obligados a vender el producto tan pronto como fuera cosechado, sino que les daba la posibilidad de almacenar y tener esta capacidad de poder conservar un poco más el producto y así tener esta presencia dentro de los mercados nacionales, ¿no? La conservación de la papa en las plantas refrigeradoras no solo permitió a los agricultores mantener la venta formal o la forma de mantener esta producción, sino que conservó también o posibilitó la conservación de la semilla de papa. En una nota precisamente periodística de inicios de la década de 1930 se indica que la conservación de la semilla de papa, no solamente ya la papa cosechada, lo que iba a permitir es también reducir lo que era la importación de semilla de papa del extranjero, que durante esos años, aunque no especifica muy bien en la nota, estaba alrededor de unos 600,000 kilos de semilla, que eran los que se importaban precisamente para la cosecha de papa en el Bajío, que rondaba alrededor de los 50,000 oro nacional. Entonces, esto también, a través de la conservación de estas plantas refrigeradoras, iba a posibilitar ya también el tener la semilla básicamente al alcance para evitar la importación mayor de la semilla de papa. Otro de los aspectos que permitió el uso o el establecimiento de estas plantas refrigeradoras fue regular la distribución precisamente del producto. Al no contar con condiciones suficientes o las condiciones necesarias dentro de esta cadena productiva, particularmente en lo que era la escasez del transporte, de la producción, el uso de las plantas refrigeradoras iba a darle un plus precisamente a los productores de papa del Bajío a través de este almacenaje, permitiendo regular la distribución del producto en otros tiempos que no indicaran de manera natural los ciclos de la siembra y de la cosecha, sino a través de estas posibilidades que se abrían a través de la conservación del producto. En este aspecto se puede señalar que básicamente se tomaría el control de la producción evitando las pérdidas mayores de esta, ¿no? Se regulan entonces estas estrategias de distribución y al mismo tiempo incluso se puede llegar hacia otros mercados colindantes al Bajío. Otro de los factores o de las condiciones que tuvo que ver también para el establecimiento de las plantas refrigeradoras tiene que ver con los precios. Hasta antes de la aparición de estas plantas de almacenaje, los productores de papa, no solamente del Bajío, sino en otras regiones del país, como en el caso de Michoacán, se enfrentaban a distintas circunstancias donde los precios afectaban precisamente la forma de comercializar y viceversa, en el sentido en que básicamente se veían los productores obligados a vender después de la cosecha el producto, si no tenían que asumir todas estas pérdidas, aunado a lo que eran las competencias de productores de otras regiones y también a la aparición de determinados personajes que especulaban a través de rumores donde señalaban la falta de demanda del producto, esto con el fin de que los precios les beneficiaran a ellos. Entonces, la posibilidad o las oportunidades que brindó precisamente
el tener las plantas refrigeradoras al alcance es que los precios básicamente ya se podrían controlar de manera un poquito más consciente, ya no tanto hacia lo que eran las pérdidas de los productores, sino precisamente hacia lo que va a ser un mayor aprovechamiento de la producción. Otro de los factores o de las condiciones tiene que ver con esta ampliación de la clientela hacia estados colindantes a Guanajuato, incluso de aquellos donde también existía una cierta cantidad de producción de papa, como en el caso de Michoacán, porque les iba a dar la posibilidad de establecer una mayor capacidad de almacenaje. En este caso, uno de los ejemplos más claros es el que representó la compañía refrigeradora de Silao, que durante los primeros años de la década de 1930 pudo ampliar sus capacidades gracias a esta planta de refrigeración, lo que le permitió tener presencia dentro de estos otros estados colindantes, ¿no? Ya sea tanto para almacenar producción de estos estados también, o ellos al mismo tiempo tener una producción mayor conservada para una distribución mucho más efectiva. Finalmente, uno de las condiciones que también jugó un papel protagónico dentro de esta aparición de las plantas refrigeradoras es lo que fue la disponibilidad de la tecnología. Como bien lo señaló Oscar, desde el siglo XIX básicamente se desarrollaron muchos esfuerzos por apuntalar determinados campos científicos, y uno de ellos estuvo relacionado precisamente con el campo de la refrigeración, que si bien desde tiempos antiguos los grupos humanos buscaron determinadas estrategias o técnicas para conservar los alimentos en buen estado, fue hasta durante el siglo XIX, durante este movimiento industrializador, donde se dieron avances en la química, en la física, en el manejo de determinados gases, lo que permitió ir avanzando en la refrigeración artificial. En este caso, la disponibilidad de la tecnología va a conllevar precisamente que cada vez más países tuvieran la oportunidad de acceder a estos recursos tecnológicos y hacer una aplicación dentro del campo de la conservación de alimentos, ¿no? Como bien lo señaló Oscar, no solamente en verduras, vegetales, sino también en la cuestión de la carne. Si bien hubo un movimiento, digamos, un poquito ahí en contra del uso de estas tecnologías de refrigeración, sobre todo derivado de lo que vienen siendo las prácticas socioculturales, porque mucha gente consideraba incluso como una práctica inmoral la conservación de los alimentos en estas cámaras artificiales. Poco a poco se fue superando esa idea, ¿no? Porque básicamente se fue también relacionando la refrigeración con lo que viene siendo la parte de la modernidad, con la parte del uso de estos recursos científicos y tecnológicos en pro de un mejor desarrollo del ser humano, ya sea desde el simple almacenamiento de los alimentos o también a través de los hábitos que estos van a desarrollar posteriormente. Se puede decir entonces que lo que viene siendo estos factores confluyeron precisamente para que las refrigeradoras tuvieran mayor presencia y bueno, aquí en el Bajío el uso de estas como plantas de almacenaje va a ser vital precisamente para la aparición de lo que va a ser durante la década de 1930 y 1940, plantas mucho más amplias, mucho más grandes y con una capacidad mucho mayor. Hacia 1930, bueno, de hecho finales de la década de 1930,
Francisco Durán Torres, que va a ser uno de los personajes, o es uno de los personajes clave para entender precisamente la producción de papa en el Bajío, particularmente aquí en León, escribió un artículo donde logró identificar la importancia de la producción de papa durante los últimos años. Él asume que la producción de papa iba creciendo desde básicamente mediados de la década de 1910, pero que a partir de 1920, con la agrupación de una serie de productores, se iba a apuntalar. Dentro de este artículo, Durán Torres señala básicamente la existencia de lo que son 4 plantas refrigeradoras en León. La que fue la primer planta, la refrigeradora, esta planta de productores de papa de León, la que estaba asentada a un costado de la estación de ferrocarriles. La higiénica, que ahorita me voy a detener en la siguiente diapositiva en algunos datos en particular sobre esta, que en un principio era conocida como una fábrica de hielo. La planta refrigeradora de Jacobo Kilian, que aquí un dato interesante que también estamos siguiendo es que Kilian durante la década de 1913, al menos lo indica en el directorio de 1913 de León, poseía una fábrica de cerveza. Entonces esto nos lleva a pensar o establecer una hipótesis que posiblemente diversificó hacia el almacenamiento de papa durante estos años. Y la de Antonio Valadez, que va a ser una de las plantas más importantes durante este periodo, sobre todo por la capacidad de almacenaje. Como pueden observar en la presentación, básicamente la de Antonio Valadez es la que va a tener la mayor capacidad de almacenamiento, con alrededor de 2 millones de kilos de papa. Si bien no se especifica el tiempo, no se especifican algunos otros criterios, pero sí es una capacidad bastante interesante. Dentro de también lo que nos llama la atención y que es una de las cosas que hemos estado discutiendo durante nuestras últimas reuniones, tiene que ver precisamente que no solamente se almacenaba lo que era la producción como tal, la cosecha, sino también la semilla. Y que esto se corrobora o se concreta con ese artículo de 1931, donde también ya señalaban el almacenaje de la semilla para evitar precisamente la importación de semilla, particularmente de Estados Unidos. Entrada ya la década de 1940, de acuerdo con el Directorio General de León, solamente se sumaron 2 plantas refrigeradoras. Tenemos aquí algunas interrogantes que posiblemente, si bien no especifican si estaban dedicadas exclusivamente hacia el almacenamiento de la papa, pero se suman lo que viene siendo la planta de Jesús González y la refrigeradora del Abasto. Estas 2, si bien no hemos encontrado una información referente a ellas, llegan para ampliar la capacidad de almacenamiento presente en el Bajío, ¿no? Particularmente aquí en León, pero que no solamente van a estar enfocadas ya a lo que viene siendo el almacenamiento de la papa, sino también hacia el almacenamiento de la carne. Esto estuvo relacionado también con estos cambios en los hábitos precisamente de la población, que ya venían en ascenso y que indicaban que la aceptación de este tipo de prácticas pues ya se estaba básicamente habituando entre la población, ya no existía tanto rechazo como en algún momento estuvo presente básicamente desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con tanto como productores como los mismos consumidores. Dentro de este mismo Directorio General de León de 1941-42,
llamó la atención cómo precisamente una de las plantas refrigeradoras, la higiénica, se publicitaba básicamente como una de las más modernas, al menos aquí de la ciudad o de la región, y que posibilitaba precisamente que los productos cárnicos, vegetales, frutas y demás se conservaran de mejor manera. Esto para evitar precisamente pérdidas y que la población tuviera alimentos cada vez más frescos y evitar algunas enfermedades. Identificamos básicamente algunos de las palabras precisamente como este sinónimo de modernidad, ¿no? De invitación hacia los consumidores, incluso a los mismos clientes que almacenaban ahí algún producto, como parte de este fenómeno, ¿no? De modernización de la ciudad, de crecimiento, de urbanización, y que básicamente era uno de los atenuantes durante estos años. Se logró identificar también que el establecimiento de las plantas refrigeradoras en León, en el Bajío y en todo el estado, estuvo ligado a lo que fue o lo que es la Ley sobre Protección a la Industria, que se discutió durante la década de 1920 y que se decretó hacia finales o a principios de 1929, ¿no? Esta ley básicamente lo que posibilitó es que todas esas industrias que se consideraban de mucho potencial para la entidad iban a ser apoyadas, iban a tener los recursos fiscales, los recursos suficientes para que éstas lograran desarrollarse hacia el futuro. Básicamente lo que dicta la ley es el apoyo a los productores que lo que hicieran es proyectar estas áreas de crecimiento económico en el Estado hacia un crecimiento mayor, ¿no? Particularmente estamos haciendo énfasis nosotros en el artículo 6º, en la fracción 5ª, donde señala básicamente este apoyo a lo que va a ser, son muy pequeñas las letras, lo que viene siendo el apoyo hacia la fabricación o el establecimiento de estas condiciones para la conserva de alimentos, y también lo que está ligado precisamente al tratamiento y mejoramiento e innovación de aquellas industrias que utilicen gases o que utilicen procesos químicos en beneficio de lo que va a ser la producción o la conserva de determinados alimentos, ¿no? La ley lo que también proyectó básicamente es que estos productores contaran con las condiciones suficientes alrededor de lo que era una década o dos de apoyo por parte de las autoridades estatales, ya fuera a través de lo que era la reducción de impuestos o en muchos casos exceptuando lo que son el pago de los mismos. Conjugando estas condiciones, básicamente lo que se establece es que estas plantas refrigeradoras pues van a encontrar básicamente lo que son las condiciones para establecerse y tener una proyección hacia futuro. Como lo señalé en la diapositiva donde habla de este listado de Francisco Durán Torres, la planta refrigeradora de Antonio Valadez va a ser la de mayor capacidad de almacenamiento durante estos años, debido a las características con las que ésta contaba. Tuvimos la oportunidad de consultar los libros de notarios durante algunos meses y nos encontramos precisamente con la conformación o la constitución de la frigorífera de León como sociedad anónima de Antonio Valadez, y hay información muy interesante que nos permite identificar precisamente
la importancia de esta planta en la región y sobre todo la capacidad que ésta tuvo en lo que fue en beneficio de los productores de papa del Bajío. Uno de los datos más interesantes que destaca es precisamente el nivel de capital invertido como parte de esta constitución de la frigorífera de León. Estamos hablando de una capacidad de inversión muy grande en comparación con algunos otros sectores productivos en León, donde precisamente me atreví a hacer una comparación y que sirva como un dato para darnos idea de la importancia de esta planta refrigeradora, en donde en sectores como el del calzado, el sector de los refrescos, el sector de los tejidos, si bien estos últimos ya no tenían la misma importancia que tuvieron en décadas anteriores, pero tenía una importancia mayor al establecer esta comparativa. Para darse una idea, durante este mismo año se conformó los refrescos del Bajío, Sociedad Anónima, con un capital de 75,000. Entonces, la mitad básicamente de lo que se invirtió en esta planta refrigeradora de Antonio Valadez. Se constituyó Calzado Destroyer con un capital de 25,000, la Peletería Obregón con un capital de 72,000, la fábrica Tila, que fue una de las de mayor importancia durante el siglo pasado, con un capital de 70,000, y la Industrial, fábrica de tejidos de lana, con un capital de 42,000. Estos datos nos ayudan a pensar precisamente en la capacidad de esta planta refrigeradora, el nivel de inversión. Si bien todavía no tenemos información de el tamaño como tal de la planta, un dato concreto de la capacidad de almacenamiento, particularmente ya hacia la década de 1940, sí consideramos que es una de las plantas de mayor referencia en la entidad. Destacar también que Antonio Valadez no solo se concentró en esta parte de lo que va a ser el almacenamiento de papa dentro de su planta, porque también logró invertir en la explotación de leche y productos derivados, que nos hace pensar que utilizaba las mismas instalaciones para este campo productivo, y también diversificó hacia otras áreas de la producción, como la fabricación de tachuelas, clavos, con inversión de incluso hasta 25,000 pesos. Lo que nos permite identificar básicamente la constitución de la frigorífera de León, si bien ya para finales de la década de 1930, es que la importancia del almacenamiento, de la refrigeración de la papa no había decaído, al contrario, iba en crecimiento, y tomando precisamente estas estadísticas que nos señalaba Oscar hace un momento, va a tener un protagonismo muy fuerte hacia la década de 1940 y 1950. ¿A qué conclusiones hemos llegado hasta el momento? Básicamente van en 4 puntos nuestras conclusiones y tienen que ver precisamente con el primero de ellos, que esta expansión del cultivo de papa que se extendió en León y en Silao durante las primeras décadas del siglo XX, modificó o generó una orientación agrícola tradicional aquí en el Bajío hacia que era una producción de cereales, una producción básica de cereales, hacia la diversificación de otro tipo de productos, ¿no? Se trató de una producción que estaba a cargo principalmente de medianos productores privados, bajo este sistema de mediería, y que estaba arraigado a la zona de estudio, pero que poco a poco fue introduciendo otras estrategias de producción. Esta producción de papa y la llegada posterior de las plantas refrigeradoras lo que favoreció fue
estos encadenamientos industriales que permitieron incrementar el valor de la producción y contribuyeron gradualmente hacia el tejido agroindustrial, el cual se va a ver mucho más claro ya durante la década de 1930 y 1940. Y finalmente, pues que la agenda de investigación es extensa, pues estos cambios se manifestaron en diversos órdenes, por ejemplo, en la organización de los productores de papa, en el deterioro de los subsuelos y en la política fiscal. Hacer un señalamiento también que durante estos años pues, se organizaron productores en sociedades, en asociaciones, que son otro de los aspectos que hemos estado trabajando durante los últimos meses y que sin duda va a contribuir también hacia la discusión de estos avances que llegamos hasta el momento. Muchas gracias. Tertulia Podcast. ¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx. Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León en colaboración con Bonito León y Te Falta Barrio. Tertulia es un podcast original producido por Orión Corp, ULE Audio Studio y la Fundación Marqués de San Clemente AC, con las voces del Dr. Mariano González Leal, Víctor Hermosillo y Raúl Padilla. Locutores: Luz Adriana Flores y Raúl Santana. Dirección General: Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio: Raúl Santana, Óscar López y Luis Vázquez. Derechos reservados. Tertulia Podcast AC.